Bueno, pues en Hoy por Hoy Locos por Valencia hemos salido de nuestros estudios, de nuestra casa habitual y nos hemos venido y agradecemos su invitación a la casa de un muy ilustre valenciano. Seguramente en este año que estamos viviendo el año Sorolla, pues no solo de Sorolla, sino de todos los museos, es una de las personas que más saben en España y además es valenciano y nos enorgullece mucho que así sea y que nos haya invitado a su casa. Estamos hoy, cuéntalo, Amadeo. Estamos en la casa de don Felipe Garín. Don Felipe, muy buenos días y gracias por habernos invitado. Hola, buenos días. No, gracias de nada, gracias a vosotros. Vive usted en un lugar precioso, en pleno barrio del Carmen. Sí, vivo aquí desde que me casé, es decir, hace ya casi 70 años, es decir, no me he cambiado de casa. Esta casa la han ido comprando mis suegros, en fin, luego yo he permanecido aquí, a pesar de mis destinos, incluso en Roma, que estuve 7 años, sí, esta siguió siendo mi casa. Una casa repleta de cuadros, como podréis ir viendo, ¿eh? Sí, no, recuerdos por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Sí, además, desde que empecé a vivir en este mundo, he tenido a gala, guardarme cosas, a veces con agobio de espacios, pero... Como tiene que ser. Pero no quiero renunciar a ellos, ni... He tenido tentación de guardar todos los cuadros de plata en una caja, pero luego mi mujer tampoco me ha dejado, que es muy mandona, entonces pues... Bueno, decir que hoy estamos aquí en casa de Felipe Garín principalmente porque así nos lo ha permitido él y también a sugerencia de nuestro asesor cultural J.R. Seguí. J.R., buenos días, además buen amigo de Felipe y creo que tú mejor que nadie nos puedes hacer una introducción a un personaje tan conocido. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es un privilegio poder estar aquí y un honor poder estar con Felipe, vamos, y él lo sabe por el cariño que le tengo y los años que nos conocemos. Y voy a hacer una rápida introducción de él porque tú lo has dicho antes, es una de las personas que más sabe de museos, y es cierto, porque no solamente ha sido es catedrático de Bellas Artes, de Historia del Arte, sino que ha sido durante 20-25 años director del San Pío V, fue director del Museo González Martí, el Museo de Cerámica González Martí, dirigió la Academia de Roma, por donde han pasado todos los grandes artistas valencianos de los últimos 150 años, sería más o menos. Dirigió el Instituto de Bienes Culturales, dirigió el Consorcio de Museos de la Generalitat, y yo creo que el cargo más importante es haber sido director del Museo del Prado, que eso, aparte de formar parte de muchas otras instituciones. Y yo le he querido traer porque ahora que estamos en celebración del año Sorolla, y en el centenario, él fue el que trajo, por así decirlo, fue uno de los puntales para traer a Valencia los Sorolla de la Hispanic Society de Nueva York. Y bueno, yo lanzo la primera pregunta si queréis. Perfecto. ¿Qué tiene Sorolla que tanto enamora? Tiene una facilidad de lectura y luego tiene una facilidad de lectura. Es fácil de comprender lo que está pintando, aunque muchos se quedan en la superficialidad, pero ha sabido entroncar con Valencia, a pesar de que aquí estuvo el tiempo que estuvo. Pero la gente lo ha encontrado fácil, lo ha encontrado un pintor valenciano. Yo creo que en ese sentido hay quien ha ayudado. Es verdad que Sorolla también en Valencia pasó temporadas muy desconocido. A veces no se salvaba más que por algún hino de falla, pero mantenido siempre. La prueba es que esa exposición que trajimos tuvo en Valencia en la primera estancia 500.000 visitantes, cosa que no ha habido en Valencia, por desgracia. Esa virtud o esa voluntad de hacerse cargo de artistas valencianos que no fueran Sorolla. Eso a veces es lamentable y es triste. Es decir, no digo que artistas tan importantes, pero pictóricamente tan válidos como Sorolla, como puede ser Cecilio Plaga, en fin, Pinazo mismo, y no han tenido el arranque popular
que tuvo Sorolla. Es que todos recordamos aquel evento como uno de los que más calado han tenido en la sociedad valenciana, incluso gente que no estaba especialmente interesada en el arte, y aquellas imágenes de las obras de Sorolla llegando en avión, las autoridades recibiéndolos en el aeropuerto, son imágenes que emocionaron a todos los valencianos. Sí, es verdad, es verdad. Yo tuve la suerte de viajar de Nueva York a Valencia en el Jumbo que vino con las obras, y los únicos personajes vivos que estábamos ahí era el conservador de la Hispanic y yo, es decir, en los asientos que hay de personas en la primera fila del avión, ahí estábamos. Es verdad que yo me emocioné un poco cuando pasé con el cuadro, con el libro, con el avión por encima de la Malvarrosa, porque yo creo que es la primera vez que los cuadros de Sorolla por lo menos se acercaban a la Malvarrosa desde una cierta distancia, y eso fue curioso y emocionante. Ya, antes ha hecho una introducción, una reflexión muy interesante sobre Sorolla y sus coetáneos, o Sorolla y su generación. O sea, yo haría dos preguntas: ¿por qué eclipsa Sorolla o eclipsó a esa generación? No sé si sería por una cuestión de burguesía, de la propia burguesía, del encargo de la obra de arte, y dos, está reivindicando un mayor protagonismo de esa generación del 19, por así decirlo, sí, que tendría que tener una mayor presencia en museos, en colecciones, podría tener su propio museo, algo que no se ha barajado con seriedad. Es muy difícil, porque el nombre de Sorolla ha sido relativamente popular hasta hace no mucho tiempo. Es decir, Sorolla, en principio, en los libros de historia del arte del siglo XX, Sorolla a veces le dedican 5 líneas, o sea que ha sido un poco una reacción del pueblo, en parte. Es muy difícil de saber, porque Sorolla, o sea, por ejemplo, el primer artículo que hice yo sobre Sorolla en Valencia era en las provincias, un artículo sobre Sorolla retratista, que en 1967, que es el año que yo empecé a vivir en el museo. Y ese fue como uno más de los artículos que hice, en fin. Es decir, que ha tardado mucho en ser popular en Valencia. Posiblemente por su aspecto exterior, por sus figuras son cariñosas, son fáciles, los temas son muy valencianos, iba tocando temas valencianos y él lo quería hacer así. Pero los pintores de su época eran más, llamémosle, iba a decir una palabra, más señoritos no, pero por ejemplo, Pinazos hizo mucho esfuerzo por eso y se fue a vivir a Madrid y tal, pero Cecilio Pla, Emilio Sala, eran muy eruditos, pero no salían de su círculo social, por decirlo así. Y eso es un tema a veces que hay que estudiar. Ya lo han estudiado algunos, pero es verdad que el primer artículo mío de Sorolla, no porque fuera mío, sino el 67, fue un artículo que pasó en el periódico como todos los demás que he hecho. Es decir, no creo una especie de aura especial, vamos. Eso es un tema. ¿Por qué? Pues en parte por esa, no lo sé, la popularidad de su pintura, la manera como él pintaba también, su presencia en la sociedad más que otras personas, porque él vivía un poco pendiente del entorno suyo también, ¿no? Eso es un tema a pensar, pero vamos, qué decir. Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, y perdonad que yo hable de mí. Yo empecé el mundo de los museos el año 67. Gané una oposición del cuerpo de museos, la hice en Madrid, la gané, vine aquí. El problema fue que no encontraba quien me diera posesión del cargo. Es decir, yo recorrí toda Valencia pidiendo por favor que alguien me diera posesión. Por ejemplo, el delegado de Educación le dijo que él no hacía nada de cultura. El director del museo, claro, el puesto era de este director, no podía ser ahí. Al final encontré al rector de la universidad de la que yo era catedrático, y el rector de la universidad me dio posesión. Ahí tengo el acta de posesión. Quiero decir que es un tema curioso que tema de una persona, un funcionario, que fuera el primer funcionario del Estado que era destinado en el Museo de Bellas Artes. Yo fui en absoluta desconexión, y de hecho tuve bastante desconexión con el mundo valenciano en los siguientes años.
Eso es un tema que yo lo tengo en la memoria, pero tampoco es cuestión de hablar de aquí. Es decir, yo no encontraba aquí en Valencia quien me aceptara un funcionario que viniera a ayudarme. Era una sensación de soledad absoluta. Don Felipe, usted que con lo que ha vivido, ha visto y ha oído y lo que nos está contando, bueno, pues viene a demostrar el cierto desinterés que ha habido y en ocasiones sigue habiendo por parte de instituciones y políticos con el mundo de la cultura. Vamos a ver, yo quiero ser agradable en la respuesta, pero yo, el mundo de la lectura, de la cultura, salvo algunas excepciones, en Valencia ha sido siempre muy secundario. Quizá lo digo así exageradamente, pero lo puede decir ya a estas alturas. Sí, pero el problema es que, claro, hay actos culturales importantes, pero esa trama cultural que uno ve al cabo de 50 años, a pesar de haber viajado tal, esa persona que te encuentras por la calle, pero no una persona, un grupo de gente que tiene interés por ver el Museo de Cerámica, es un museo popular. San Pío V, no digamos. Yo en San Pío V, los años bastante entrados de mi función, de ser director, tenía que decirle a los taxistas dónde estaba el Museo de Bellas Artes. Si decías Museo de San Pío V, te decían, sí, al lado de Viveros, no sé qué. ¿No será un otro museo? Pues no, no es un otro museo. Pero que eso ha sido hasta hace muy poco tiempo, que ha habido una representación o reproducción de un mundo cultural. Yo creo que todavía le falta mucho, pero no voy a entrar en eso. Es decir, yo da pena que muchas veces que me toca ir mucho a Madrid, o me tocaba ir, ahora menos, en Madrid encuentras un ambiente cultural en el que dudas a veces un día de que ir a un concierto, a una conferencia o un tal. Aquí no, aquí si hay algo es conferencia o concierto o museo, pero no está esa, no quiero hablar de museos cerrados ni tal, pero yo noto en Valencia una frialdad, no hacia lo cultural, sino hacia, en general hacia el mundo de los museos, de la cultura. Le iba a preguntar, ahora que ha sacado ese tema, que a mí me resulta muy interesante. Yo siempre he sido muy crítico porque creo que tenemos muchos museos y falta una cierta racionalización o una cierta coordinación entre todos ellos. Desde el año 67 estoy dirigiendo museos. ¿Para qué sirve un museo? Porque también ha cambiado el concepto de museo. Y si estamos sobrados de museos. Es un tema peliagudo, pero vamos a ver, ¿para qué sirven? Yo mismo esa reflexión me la hago yo a mí mismo. Museos ¿Para qué sirven o qué papel juegan en este momento o deben jugar en esta sociedad del siglo XXI? Hay dos papeles, creo. Uno es asistir a la sociedad que pronto o tarde se irá dando cuenta de eso, pero que hay que cambiar el papel. El museo no es para coleccionar obras también, pero también es para que la gente la entienda y vea las obras que se han comprado o que se han adquirido. Es decir, por ejemplo, hace unos meses se adquirió, o se compró, yo creo que se adquirió, la colección espléndida de Gestermayer, que es un importante alemán, que yo lo tuve en Valencia unos meses antes, le enseñé el San Pío V, y él se quedó, yo creo que se quedó impactado por el San Pío V y por su colección, porque él no tenía ninguna conexión con Valencia. Él, al cabo de unos meses, a través de su marchante, dijo que quería dar su colección a Valencia y al Museo San Pío V. Y a Felipe Garín, pero Felipe Garín es lo de menos. Lo que sí que es verdad que esa colección ha venido al Museo de Bellas Artes. Yo tengo clara idea de que no ha estado en repercusión social ninguna. Cultural no lo sé, pero creo eso es un ejemplo claro de una colección muy importante que vino a Valencia, se aparca en el San Pío V y yo creo que no ha tenido, desde luego, colas ninguna, y que sepan que existe, menos. No sé. Museos que se han cerrado, yo no quiero hablar, pero vamos a decir, por ejemplo, si no me equivoco en mi información, que está Camino de Burjasot se ha cerrado, las naves o la... Bombas Gens. Bombas Gens, sí. Se ha cerrado. Es otro síntoma de eso. Pero eso es un problema. Lo de Bombas Gens es más un problema económico de que quiero decir, pero sí. Los museos tienen un problema económico. Claro, por eso la misma pregunta. Nosotros aquí lo que hacemos, y es una visión muy personal, es
quemar exposiciones. Y me parece muy interesante, que también está muy bien. Pero quemamos demasiadas exposiciones que se repiten en diferentes sitios o temas que se repiten en diferentes museos, pero no existe una coordinación por la cual se creen sinergias entre los propios museos, ahorro, y que se invierta en esos museos, en personal, en conservadores, en estudios, en publicaciones, y lo quemamos todo a exposiciones, que está muy bien, no es una crítica. No, pero no es suficiente. No es suficiente. Por eso preguntaba lo de la reorganización. Hace falta Perdón. Pero es una sociedad en la que no se ve esa sensación por la cultura. Es decir, tú te comas por la calle, verás un museo de Bellas Artes abierto, el de cerámica Trancas y Barrancas también, y es el más popular de Valencia, pero no es, yo no veo colas, es una exageración, no hay colas como en alguna otra ocasión, pero sin embargo para algunos conciertos sí que hay colas, para ciertas actividades lúdico-culturales también la hay. Yo en el Museo de Bellas Artes no veo nunca colas, y no sé si va mucha gente o menos, porque ahora me muevo menos. En el Museo de Cerámica ha habido épocas que ha habido más colas, por decirlo así, y es un museo más popular, es decir, es el más popular de la ciudad. Yo le doy la razón, es más, alguna vez hemos comentado que da pena, por ejemplo, entrar en el IBAM y ver que hay más ordenanzas en cada sala que gente visitándolo, o cuando van los colegios, que es lo que le da vida a los museos hoy en día. El IBAM es un museo excepcional en ese sentido, sí, por su calidad y por su público, y por su instalación, y todo, es un museo modélico, y a pesar de todo le cuesta a veces al público entrar en algunas de sus exposiciones que son un poquito menos popular que otras, es decir... Pero no le llama usted la atención que luego los valencianos, cuando vamos a Londres, hay que ir al British Museum, eso es fundamental verlo, claro. Pero hombre, si no has visitado los de tu ciudad... Claro, pues eso es verdad. Aquí en Valencia yo no quiero hablar de porcentajes, ¿cuántos valencianos conocen, ya no digo han entrado, conocen un poco a fondo el San Pío V, la mejor colección de pintura gótica de España? Dices, bueno, es que no es, son excusas, ¿no? Está bien montado, está mal montado, pero tienes un Velázquez que no hay otro tal, tienes unos Riveras excepcionales. Y dices, bueno, ¿y eso qué? Pues si la gente le preguntas quién es Rivera y te dirá cualquier tontería menos un pintor. Es decir, que es un tema muy de cultura general que no entra. ¿Por qué no entra? ¿Por qué no van los colegios, los institutos masivamente, a ver, no una vez, sino masivamente, a que sea el lugar suyo de estudio? Y de que hay grupos, en San Pío V se han movido mucho, pero no es tampoco esa masa de gente que habría que pensar. Yo recuerdo una anécdota, estando en la exposición de Sorolla aquí, que traía yo y me acercaba a donde estaba la exposición, iba en el tranvía, en el autobús, y un día, estando un momento antes de parar en la parada del Jarterre, una señora se acercó. ¿Usted es Felipe Arañez? Sí. ¿Usted me permite que le dé un beso? Digo, hombre, lo que usted quiera. Y digo, ¿y por qué? Dice, porque usted es el que ha traído a los Sorollas de Nueva York a pesar de todo la figura. Digo, pues muchas gracias, señor. ¿Que era para darle un beso? Claro. Démelo o dos. No me lo encontré yo en el autobús, que si no... Pero tiene razón la sensibilidad de una persona del autobús que se preocupa porque una persona está allí, el que ha traído los Sorollas. Vamos, es un tema curioso. ¿Qué diría, cuál sería la mejor enseñanza y la mejor herencia en el Prado, por su parte? Qué difícil es. Hombre, la herencia mejor es el núcleo de personas importantes que hay. No digo las que me atrevería a decir, no, Eugenio. Me refiero su papel, su paso por ahí. Es un tema. Mi paso fue, primero, ordenar un poco el museo de los años anteriores y tal. Segundo, intentar seleccionar un poco los cuadros más importantes, que lo intenté hacer, y luego quizá no acabé de intentar hacer un grupo de cuadros para el público, muy sutilmente, y un núcleo de cuadros excepcionalmente importantes. Es decir, no puede estar en el mismo grupo las Meninas que cualquier otro cuadro, por ejemplo. Pero claro, esa dificultad o esa distinción siempre es subjetiva. Entonces, claro, la grandeza del Prado es la cantidad y la calidad del conjunto.
Claro, el Prado, a diferencia de otros museos internacionales, es un museo de colección. El Prado se traslada a la colección real y esa colección permanece en el signo de identidad del museo frente a otros museos que consiguen comprar un documento, un durero, tal. Pero es que, claro, el Prado de lo que tiene porque lo consiguió de la colección real, y eso es una síntoma de una colección especial. Entonces eso me cuesta pensar que haya 50, 20 o 30 cuadros los hay, pero cada uno crea su propia colección. Yo, por ejemplo, pues cuando estaba el despacho allí, que estaba en el último, ahora lo han cambiado, el último tramo del piso, del pavimento, yo cuando salía del despacho, que estaba en el último piso, cruzaba por la planta principal porque me resultaba muy agradable cruzar con los Rubens. No está mal. Cualquiera pensará. Bueno, por cierto, permítame, don Felipe, ya que estamos hablando del Prado, le quería preguntar, ¿le dolió su final en el Prado? Bueno, vamos a ver, a mí los finales en el sitio no me duelen. Yo le dije a mi padre, que todavía vivía, mi padre me dijo: Felipe, ¿has hecho la carta de dimisión ya? Y la tenía, el primer día que me puse, y yo estaba consciente de que era un sitio duradero, no duradero, temporal. Bien, yo me alegré mucho de ese nombramiento porque para mí era un orgullo tal, pero el irme, es decir, no me causó una especie de trauma, me causó un trauma personal, pero no me causó, dije, ay, qué pena, no puedo ver, no, porque seguía pudiendo ver los cuadros, en fin, tenía amistad con los que habían sustituido, no me causó un trauma de aquí se acaba el mundo, ¿no? Porque además yo iba al mundo, seguía con el mundo, yo era catedrático, tal, no me causó demasiado trauma. Don Felipe, tenemos que acabar ya. Queríamos hacerle una última pregunta. Si solamente tuviéramos una hora para visitar un museo valenciano, ¿qué museo y qué obra en concreto nos recomendaría? ¿Hay alguna que usted, de las expuestas en Valencia, le tenga especial cariño y devoción? Hombre, yo por obsesión sería el Velázquez que hay, que es un cuadro muy bueno, pequeño, pero muy bueno. San Pío V. San Pío V, sí. Y allí también algunos de los Goyas que hay, que son excepcionales. Doña Joaquina Candado de Goya es un cuadro excepcional. El de Amador Esteve también. El conjunto de Goyas es precioso. Aunque te cuente que cueste encontrar la sala vacía, pero es un conjunto excepcional, que es, aparte del Prado, el único museo que tiene 3 o 4 Goyas con una historia además, porque Goya vino a Valencia, pintó un par de esos cuadros. Es decir, es una historia para ser vivida. Es decir, Goya estuvo aquí, pintó dos retratos. Está la carta en la que los da. Es decir, eso hay una sala viva de Goya, que es un pintor que visita Valencia, habla de Valencia. Dices, coño, nadie habla de eso. Goya, por ejemplo, Sorolla y tal, pero Muñoz de Gaín es un pintor excepcional que la gente no conoce. En fin, tomamos buena nota de lo que nos está contando. El tiempo se nos ha acabado, pero ha sido un auténtico placer estar charlando con usted. No me extraña que lleve tantos años en esta casa, porque está rodeado de recuerdos, de arte, vamos, de toda una vida. Y esto es una maravilla, don Felipe Garín. Y no se preocupe que todo el desorden que hemos montado aquí para la entrevista, ahora se lo arreglamos en un momentito. ¿Qué más da? Don Felipe, un placer. Cuídese mucho. Vale. Quería decir una anécdota de cuando yo entré en el museo. Cuando yo entré, que me costó encontrar quien me diera posesión. Sí, ya nos ha dicho. Al cabo de unos meses encuentro en la puerta del museo un paquete grande que yo enseguida distinguí que era un cuadro. Una empresa de transportes se encontró el museo cerrado y dejó ahí un cuadro, un paquete que era un cuadro de Sorolla. Lo habían dejado ahí, nadie sabía nada del paquete. Yo dije, mandé a abrirlo. ¿Verdad? Es que el conserje viene a las 4, el otro no sé qué. Y dije, pero ahí dentro, creemos que es un cuadro. Lo abrieron y era el Joaquín de Sorolla. En fin. Quiero decir, son anécdotas, a mí me han pasado en el museo, y no quiero hacer un anecdotario de desastres ni alegrías en el museo, porque ha habido muchas. Mi padre hizo un libro, muy señor y tal, que era Riesgo y desventura de la belleza.
es una manera elegante de decir todo lo que ha pasado ahí. Sí. Pero mi padre era especial en los títulos de los libros y tal. Pero vamos. Bueno, Felipe, ¿quieres añadir algo? Sí, yo añadí simplemente una cosa a la alusión de su padre, que también fue una eminencia y fue un historiador, yo creo que cumbre, durante muchísimo, es un historiador cumbre, que yo tuve la suerte de entrevistar. Yo creo que ha sido la única entrevista que ha dado en los últimos 25 años. Yo la guardo, y recuerdo una frase que ya dijo él, que es un poco la sociedad civil, la sociedad valenciana siempre no ha sido sensible jamás con el patrimonio y con el arte. Y gracias. Felipe, muchísimas gracias, don Felipe Garín. Es verdad, porque la verdad es que quizás es una ciudad demasiado amena, demasiado feliz para tener un rato de dedicarte, en el fondo dedicarte a ver cuadros holandeses o españoles o tal. Ha sido también un poco, es una sociedad un poco banal. Yo no quiero decir más cosas porque parece que es mi ciudad y la quiero como es la mía, pero a veces me cuesta pensar que a un taxista le tengas que decir, lléveme al museo de tal, no saben cuál es. No es que no sepan dónde está, es que no saben cuál es. Muy triste, desde luego, pero una alegría haber charlado con usted, don Felipe Garín. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días.